Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Conozcamos aquellos esfuerzos por preservar su herencia cultural. Reflexionar en torno a su identidad y el futuro, y su interés por contribuir al bienestar social y desarrollo nacional. Acompáñennos a conocer más de los Nikkei, el legado que preservan y el camino que dejan para las siguientes generaciones. Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. Hola, hola a todos. Hoy en Memorias Nikkei nuestra invitada es doña Martina Hasegawa de Igarashi. Con ella conoceremos la historia de la Asociación Urasenke Tankokai del Perú. Doña Martina, es un gusto tenerla nuevamente en Memorias Nikkei, en esta segunda versión. Tenemos la oportunidad en esta edición de conversar sobre la ceremonia del té y la Asociación Urasenke, ¿no? Y por eso la tenemos aquí. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Para hablar de la Asociación Urasenke, creo que es primero más importante hablar sobre la ceremonia del té. Así es. ¿No? ¿Qué me podría decir sobre la ceremonia del té? Bueno, la ceremonia del té es una de las emblemáticas actuaciones de la cultura japonesa. Creo que no es muy popular porque requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y es más espiritual que físico. Entonces muchas personas no entienden que la ceremonia de té es un do, es un cha-do, es un camino que hay que seguir toda la vida, ¿no? Qué interesante. Entonces, digamos que una de las representaciones más importantes de la cultura japonesa es todo este ritual de la ceremonia del té. Claro. Eso significa que en el Perú se practica desde hace unos años. ¿Me podría contar un poquito los orígenes de la ceremonia del té en el Perú? Claro. Por favor. Bueno, esto ya viene del año 1964, en la época que Fujinkai era la única asociación formada, y de casualidad un profesor de té estaba regresando de Brasil y vino acá y hizo una demostración y las señoras quedaron encantadas. Y la mayoría de la Fujinkai, las señoras directoras, presidentas, todas eran Issei. Claro. Entonces sí tenían conocimiento de la ceremonia. Entonces, eso fue el origen verdaderamente. Dijimos, nosotros también queremos hacer la ceremonia de té. Inclusive sin tener utensilios, en una forma así, sobre una alfombra, hirvieron una tetera, alguien trajo una taza y así comenzó. Eso ha durado, digamos... Fujinkai todavía no tenía, digamos, un local. Entonces, todo esto se hacía en el hall de Perú Shimpo, en el segundo piso, que le prestaban en ocasiones especiales. Y después, el señor Hiraoka pensó hacer un obsequio a la ciudad y se pensó hacer una casa de té. Y eran dos módulos, una casa en la que se hacía la ceremonia y un módulo de habitación, ¿no? Y por primera vez nos mandaron un profesor pues, de Japón. Y él se hospedaba ahí en esa casa y daba clases en la casa de té. Ese lugar se llamó el Jardín Japonés, ¿no? El jardín japonés. La casa se llamaba Waseyan. Waseyan, ¿no? Y ahora, fue inaugurado de una forma, pero
con el señor Hiraoka, inclusive no solamente era la casa, sino la laguna, donde estaban los koi, y las piedras que trajeron. Un lugar fue de muy diferentes lindo, partes del Perú. ¿no? Un lugar muy lindo. Fue una cosa, pero muy, muy linda. Ya para ese momento se había inaugurado, se había creado la asociación Urasenke. No, fue después. Fue después. Ya. Por ese momento entonces estaba, claro. Estaba organizado por Fujinkai, digamos. Claro. Ya después creo que oficializaron pertenecer a Kioto, ¿no? Kioto es la casa matriz. La casa matriz. Entonces Urasenke es el nombre de una institución, porque hay varias escuelas de té. Okay, entiendo. Urasenke o Motesenke, pero Urasenke fue el que nos ayudó a hacer la casa de Fuseya. Han traído piedra por piedra, pieza por pieza, y se armó esa casa. Pero lamentablemente ahora está completamente abandonada. ¿Podemos hablar, antes de contar cómo está en estos momentos la Casa del Té, me puede contar un poquito los orígenes de la Asociación Urasenke en el Perú? Entiendo que cuando se forma Urasenke del Perú, ¿deja de ser parte de Fujinkai o me equivoco? Sí. Ya se separa de Fujinkai y se forma la Asociación Urasenke, en donde había socios activos, que eran los alumnos, y socios protectores que aportaban anualmente para poder mantener, ¿no? Porque el profesor que nos mandaba estaba subvencionado por Kioto. ¿No? Y ellos vinieron, por ejemplo, el señor Sakuraba trajo después a su familia y se quedaron cerca de 10 años. Wow. ¿No? Enseñando acá en el Claro. Perú, ¿no? Y cuando regresó el señor Sakuraba, el profesor Shirahase estuvo aquí, vivió 10 años más, y en esa época las clases se daban acá, donde ahorita es Jennai, estaba el dojo. Y en una esquina del dojo estaba la casa de tatami, cerrado con una puerta, y se daba clases ahí. Y ese fue verdaderamente ya Urasenke, ¿no? Con el profesor Shirahase. Pero ¿qué pasó? Las clases se daban, venían los alumnos, porque era un local muy pequeño. Las clases se daban de a 2, de 3 personas, individuales. Y había la puerta, siempre se dejaba abierta cuando teníamos la clase. El profesor daba la clase y en cada momento salía un rato para fumarse un cigarrito. Y un día de esos, él quiso salir y no encontró sus zapatos. ¿Qué pasó con los zapatos? Una de las alumnas también quiso bajar y no había zapatos. A raíz de eso, porque estaba en medio del dojo, y nosotros escuchamos los gritos de karate y kendo, todo eso, ¿no? Y a raíz de eso, el señor Shirahase propició una reunión con las empresas japonesas y se hizo lo que ahora es Sushoan, lo que tenemos acá. El que tenemos ahí al lado. Cada empresa jardín, ¿no? dio una porción de dinero. Y él diseñó esta casa. La casita que está acá. La casa que tenemos aquí en el jardín. En el jardín, ¿no? En el centro Entonces, cultural. eso ha sido un gran salto para nosotros, porque teníamos una cosa donde podíamos guardar nuestras cosas, los útiles, ¿no? Los instrumentos. Pero justo cuando se inauguró, vino la época del terrorismo. Y sorpresivamente el señor Shirahase se tuvo que retirar con toda su familia. Ella tenía 3 hijitos hombres chicos, toda la familia se tuvo que ir. Qué lástima. A raíz de eso, la asociación
estaba al mando de la señora Elena Kohatsu, no sé. que organizó a las profesoras que habían tenido ya títulos un poco más elevados. Y ahí estaba la señora Esther Shoji, la señora Okuyama, la señora Sakaguchi. Eran como 4 o 5 profesoras. Pero, como le digo, los tiempos difíciles siempre nos dan la oportunidad para buscar algo más, ¿no? Y en esa época teníamos más alumnas Nikkei, ¿no? Pero como van pasando el tiempo, terminó la época del terrorismo, entonces nos volvieron a enviar a otro profesor. Pero ya no era directamente de Japón, sino el profesor de México. De México, ¿no? Ese profesor de México, Shirahase Sensei, era una persona muy culta, mayor, que se dedicó a venir 3 veces al año a darnos las clases, ¿no? Porque él tenía, digamos, toda Sudamérica a su cargo. Entonces venía acá, se iba a Brasil, a Argentina y a Chile. Y también a Bolivia. A Bolivia, ¿no? también. Donde habían pequeños grupos que hacían la ceremonia de té. Pero nosotros hemos sido muy afortunados porque hemos tenido una casa donde era nuestro centro de trabajo, ¿no? Sí. ¿Me podría contar un poquito la historia de la Casa del Té en el parque? Hasta la época del terrorismo, nosotros lo cuidábamos, íbamos a limpiar y habíamos puesto alarmas en las puertas y las ventanas, ¿no? Porque estaba en un sitio un poquito vulnerable. Pero ¿qué pasaba? Que a las 3 de la mañana sonaba la alarma y la señora Esther tenía la llave para desconectar. Y tenía que salir con su banderita, ¿no? a la noche para desconectar. Entonces, en ese momento se pensó que esto era ya un obsequio y que pertenecía a la Municipalidad de Lima. Y a la entrega de la Municipalidad de Lima se entregó la llave, todo, ¿no? Y ya no era responsabilidad de Urasenke, sino era responsabilidad de la Municipalidad de Lima. ¿Y en estos momentos cómo se encuentra ese lugar? Es deplorable. ¿Está abandonado? Sí. Se han robado todas las partes. Está en un mal estado. Qué lástima. Y inclusive la laguna, que había costado tanto trabajo, lo pintaron de azul y pusieron patos. Los patos se comieron los peces, ¿no? Y ya no había forma. Cada vez que cambiaban de burgomaestre, el alcalde no tenía interés, ¿no? Y ya dejamos de digamos utilizarlo. que en ese lugar ya no se practica la ceremonia del té. Claro. Ya no se practica. Bien. Pero en estos momentos ya no se puede usar, digamos, ¿no? Pero tendríamos que reformar. Si hubiera alguna forma, por ejemplo, ahora los jóvenes alumnos están bien interesados, ¿no? A tener un acercamiento. Dicen, tal vez ahora con la nueva administración podría ser. Nos permitan hacer algo. Claro, tener un acercamiento. ¿No? Porque es muy valioso. Esas piezas, cada pieza, si usted viera, hay una parte del piso donde son lajas. Y estas lajas han sido bases de los hornos donde hacían la cerámica. Y están inclusive, hay marcas. Y eso lo han utilizado como piso. Esas son cosas valiosas que tal vez las personas no se den cuenta, ¿no? Claro. Y hay un toro de piedra en el jardín que es bien alto, ¿no?
no el toro chiquito, sino es uno alto. Entonces, sí, la gente joven piensa que deberíamos recuperar, ¿no? Y utilizarlo, ¿no? Seguro. Bien. Ahora, desde hace unos años tienen la casita del té acá en el Centro Cultural Peruano-Japonés. ¿Ahí qué tipo de actividades se realizan? ¿Solamente ceremonia del té? Durante la época de la pandemia, se cerró 3 años. Ah, cierto, ¿no? Se ha deteriorado, aunque ahora lo estamos tratando de refaccionar, todas las polillas, los tatamis, que son cosas, son todos materiales muy apreciables por los insectos. Claro, ¿no? claro. Así que, pero sí, ahora estamos manteniéndolo bien. Sí. Doña Martina, me ha hablado de la época de la pandemia que ha sido hace poco. En esos 3 años, la Asociación Urasenque, ¿cómo siguió con sus actividades pese a la pandemia? Bueno, desgraciadamente, como no podíamos venir, la profesora con los jóvenes que conocen la parte de técnica, hemos hecho clases de Zoom, muy interesantes. Entonces, cada alumno en su casa, con lo que tenía, con un tapete, con un ochabán, una teterita, ¿no? Entonces, la profesora daba clases y iba corrigiendo algunas, ¿no? Y eso duró cerca de más de 1 año y medio, ¿no? Hasta que nos dieron permiso para entrar acá. Y en ese año y medio de hacer la ceremonia del té de manera remota, ¿tuvieron alguna actividad importante que los reunió mundialmente o algo así? Claro. Cuénteme un poquito, Yo creo que eso nos ha unido más, porque habían clases en que, como son individuales, no nos conocíamos, ¿no? Pero con el Zoom, todos nos hemos unido y yo creo que ha sido algo bastante positivo. Claro. ¿No? Fortaleció un poquito la Claro. la y comunidad. otra de las cosas importantes que pasó en la pandemia, la casa de Urasenque de Los Ángeles, se les ocurrió una linda idea. Hicimos reri. Como decía japonés, reri. Y entonces decía, ¿qué es esto? Un encuentro, ¿no? Todas las sedes de todo el mundo nos hemos ofrecido una taza para la paz. Entonces a nosotros nos tocó, creo, en enero, 2 días, 18 y 19. Y en esos días nosotros presentamos, como podíamos, cada uno en su casa, una taza de té a los que seguían en la Argentina. Y así dieron la vuelta. Uno lo recibía y luego... Ofrecíamos lo que podíamos. Qué bueno, qué bueno. ¿No? El que podía hacía una taza, el que podía hacía algo en su jardín. Y ha sido, yo creo, una de las cosas más importantes, más productivas, porque nos enteramos que en todo el mundo, porque pasó por Europa, por Asia, Singapur, todos los países, y en zonas frías han hecho té encima del, digamos, de una catarata con hielo. Entonces nos hemos dado cuenta que no necesariamente necesitamos estar metidos en una casa de té, sino ofrecer una taza de té por la paz. Podía ser en cualquier circunstancia y a cualquier persona. Y eso duró cerca de 2 meses, pero dieron la vuelta por Canadá, por toda Europa, ¿no? Y creo que nos ha unido, inclusive ahora nos siguen contactando de Londres, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, sí, bueno, ¿no? Entonces están integrados, Claro, ¿no? claro. Doña Martina, en este momento, ¿cómo se encuentra
la asociación Urasenque? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Qué tipo de miembros se encuentran dentro de la asociación? En estos momentos tenemos menos alumnado, pero también menos profesoras. Porque hay una profesora que se ha regresado a Japón, la otra profesora que ha desistido por la edad, que no se puede arrodillar. Entonces, tenemos esa deficiencia, a pesar de que el profesor Maruoka, que siguió al señor Hirahashi, el profesor Higurashi de México, falleció durante la pandemia. Pero ya él nos había dicho que su hijo le iba a reemplazar, ¿no? Entonces el señor Maruoka, el profesor Maruoka, ha seguido viniendo y hace poco ha estado acá, por primera vez después de tanto tiempo, ¿no? ¿Quiénes son los participantes de la asociación en estos momentos? La asociación funciona con un grupo de personas que son socios protectores. Ellos anualmente colaboran con una cantidad de dinero para poder mantener, porque no es muy sencillo, ¿no? El té es muy costoso. ¿Cómo le puedo decir? Cuando uno comienza con una taza, pero a medida que uno va avanzando, necesita más cosas, ¿no? Me imagino que hay niveles de aprendizaje. Hay un gran nivel de aprendizaje que son los estudiantes van dando no grados, sino permisos. Ya, o sea que van recibiendo permisos. Sí, los profesores dicen, ya fulano de tal, ya llegué a este nivel, puede seguir el segundo nivel. Entonces ellos oficialmente te dan un permiso para ir avanzando. Un reconocimiento, ¿no? Así es. Como te digo, es un do. Claro. Es un camino en el caso que no acaba nunca. En el caso de usted, doña Martina, usted debe tener ya los permisos, para poder inclusive ser he llegado a tener sensei, mi ¿no? título de profesora. Claro que sí. ¿No? Felicitaciones por eso también. Doña Martina, cuando vemos la ceremonia del té, vemos una experiencia muy intensa, llena de armonía, de paz, de mensajes muy positivos. ¿Me podría contar cuál es el significado, los principios de la ceremonia del té? ¿Es una filosofía? ¿Es una manera de vivir? ¿Una manera de entender el mundo? Así es. Sí. ¿Me podría contar, por favor? Se basa en 4 principios. Wa, Kei, Sei, Yaku. Pero estos principios no solamente es para el té, es para nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando uno dice es la armonía, pero no es una armonía, digamos, entre personas. Es una armonía de uno con la naturaleza. Con el entorno. ¿No? Con lo que le rodea. No es solamente, digamos, seamos, ¿no?, entre nosotros. No es eso, sino es más espiritual. Sí. ¿No? La pureza, inclusive, la pureza de tener todo limpio. Por eso que él se limpia, se recontralimpia, ¿no? Sí. Pero no es que esté sucio, sino es limpiar algo limpio, te limpia más el espíritu. Entiendo. ¿No? Hay una búsqueda de un equilibrio espiritual también, ¿no? Y otra de las cosas más importantes es el respeto. Y el respeto, cuando nos sentamos nosotros usamos un abanico pequeño, en donde están los 100 poemas de Rikyu, lo ponemos al frente. ¿Y eso qué significa? Que de acá es para mí, de acá para allá es respeto para la otra persona, ¿no? Es un símbolo de decir, no puedo transgredir. Esto es el respeto, de acá nomás me pertenece. De acá para allá
es usted. Qué bonito, qué bonito. Otra de las cosas que he observado es que siempre existe el agradecimiento a todo, ¿no? Inclusive a las cosas. Agradecer a la casa del té, agradecer a los chaguán. Veo que hay una muestra de gratitud constante a todo, a las personas, a las cosas, al momento, al tiempo, ¿no? Es algo que en realidad llama mucho la atención. Claro. ¿A qué se debe lo eso? Lo que pasa es que no es, digamos, respeto a la taza, sino es un agradecimiento al ceramista que lo ha hecho, a la tierra que nos ha dado, ¿no? Sí. El tinte, el tiempo que la persona se ha dedicado a hacer esto, porque cada taza es única. Entonces es evaluar el trabajo de otra persona, ¿no? El chacén, que es el batidor. Todos decimos, es un chacén, pero no. Oiga, es un pedazo de bambú cortado en 120 partes. Y que lo ha hecho un maestro, además. Que lo hace un maestro, artesano, que por generaciones ha venido haciendo. ¿Cómo no agradecer eso, no? Entonces, todos esos utensilios los evaluamos, los queremos, como queremos a nuestros hijos. Claro que sí, ¿no? entiendo. Entonces, un chaguán le ponemos nombre. ¿Por qué le ponemos nombre? Porque los queremos, ¿no? La cucharita, el chachaco, que también, ¿quién lo ha hecho? Entonces le ponemos un nombre, ¿no? Entonces, cuando estamos en la ceremonia, lo más interesante es preguntar, ¿cómo se llama? Entonces, la persona que explicará. Entonces, ya vamos más allá de la parte física de alguien que lo ha hecho, sino, ¿por qué le pones ese nombre? Claro, ¿no? Hay toda una historia detrás de todo, de todas las cosas, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, todo eso se relaciona, digamos, al arte, a la arquitectura, a la caligrafía, ¿no? Las caligrafías son poemas, y esos poemas te están diciendo algo, ¿no? Exactamente. Entonces, cada ocasión, cada momento, yo creo que es único. Irrepetible, no se repite. Y es algo que queremos que la otra persona sienta, ¿no? Entiendo. Esa es la ceremonia. Muy bien. Doña Martina, ¿existen entonces varios tipos de ceremonia de té o solamente es una? ¿Existen tipos? No, hay varios tipos de té. La ceremonia de té no solamente es té. La verdadera ceremonia de té dura 4 horas. Y es con comida. Se comparte comida, ¿no es cierto? El usucha, que es el simple, y el koicha. El koicha es tan espeso, pero con una taza toman todos los invitados. Entonces es otra forma, ¿no? Pero es una ceremonia de usucha, koicha y también comida. Y la comida tiene que ser súper natural. Lo que tú encuentres en el campo, no un bistec, nada de bistec, no. Qué bueno. Una seta que se ha encontrado en el campo. Un honguito del campo, digamos. Un tofu que se ha hecho con un frijol que ha salido de así, una cosa natural, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que se va haciendo la ceremonia, nos volvemos un poquito más exquisitos, como diríamos, ¿no? Pero más simple. No que sea costosa, sino que sea de la época, ¿no? Si yo tengo una uva, digamos, que es de Ica y que es natural, que me lo ha traído un amigo, yo quiero ofrecerlo eso a mi guest, ¿no? A mi invitado, ¿no? Y ese invitado me va a preguntar de dónde es, ¿no? No es una cosa cara,
pero es una cosa que la estoy dando de todo corazón, ¿no? Entonces, la parte de la comida también se divide en cosas naturales. Y con relación a las actividades de la comunidad Nikkei, ¿la ceremonia del té se practica en alguna fecha especial? Sí, nosotros para la difusión, digamos, para que conozcan, siempre participamos en la Semana Cultural. Semana Cultural del Japón. Claro. ¿Alguna fecha adicional? Para nuestros socios tenemos algunas actividades como el Joyagama, que es el último día del año. O sea, que ya muy Entonces, pronto. que se sirve con osoba. Con osoba. Los sobas es terminar bien el año. Claro. ¿no? Entonces, el año nuevo, antes de comenzar las clases, se hace el Hatsugama, que es también otra ceremonia con comida, augurando como inicio el nuevo de año. Eso es para nuestros socios más que nada, ¿no? Muy bien. Pero para la gente que quiere conocer la Semana de la Cultura, y también hacemos demostraciones en las universidades, la Católica, a la Agraria, hemos ido a varias universidades. Si alguna persona que está viendo el programa quisiera acercarse a la asociación, ¿cómo lo puede hacer? En cualquier momento. ¿Se acerca al Centro Cultural Peruano Japonés? Puede pedir un espacio y generalmente no hay una clase, digamos, de principiantes, segundos, no, sino depende de cada uno. Si una persona está interesada, en poco tiempo puede avanzar. ¿Cuáles son las fechas, los días de la semana que se imparten La profesora Okuyama está dando una clase lunes, martes y viernes. Lunes, martes por el momento, desde las 3 de la tarde para adelante. Acá en el Centro Cultural Peruano Pero Japonés. las clases, como le digo, son personales. Son personales. Porque no se puede hacer en grupo. Ay, qué lástima. Son pequeños detalles que la profesora va enseñando de manera poco individualizada. a poco. Sí. Muy bien. No es difícil, sino solamente es dedicarse. Una entrega total, ¿no? Y tener pues la predisposición, ¿no? No sé si nos hemos olvidado de algo que quisiera contarnos sobre la ceremonia del té o la Asociación Urasenke. Como este es internacional, en 2 ocasiones hemos tenido congresos. Wow. Hemos tenido en México con el profesor Higurashi y hemos asistido cerca de 20 personas. Fue muy interesante porque ahí fueron delegados de todos los países. Inclusive Dai Sosho, que es el máximo, el más alto representante de Kioto, ha estado presente. Y también hemos estado en un aniversario en México. En Brasil, hace poco. Fue muy interesante porque Brasil tiene varias sedes en diferentes ciudades, ¿no? Y tiene mucho más arraigo que nosotros, que solamente funciona acá en Lima, ¿no? Entonces tienen en Sao Paulo, tienen grupo en Curitiba, tienen diferentes, ¿no? Muy bien. Pero fue muy interesante porque dieron unas charlas magistrales el profesor Higurashi, que había sido nuestro profesor, que se tuvo que ir a Japón, estuvo ahí. También para el centenario tuvimos una reunión muy interesante porque vinieron los 3 profesores, Sakuraba Sensei, Shirahashi Sensei, Higurashi Sensei. Los 3 profesores estuvieron en una ceremonia muy interesante en el Country Club. Y esa vez yo creo que pudimos invitar a autoridades peruanas para que estén más al tanto. No es una cosa privada de la comunidad, sino un poco más
para todo el pero pueblo. fue en el marco del centenario. Qué bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Pero le agradecemos muchísimo que los tres hayan podido venir y estar con nosotros en esta cosa. Doña Martina, he aprendido mucho sobre la ceremonia del té, muchas gracias. Y también sobre esta loable asociación que está haciendo un gran trabajo para difundir y promocionar la ceremonia del té. Estoy muy agradecido y nada, espero poder visitarlos y ver cómo es una ceremonia. Lo que sí me gustaría que más Nikkeis estuvieran interesados. ¿Qué podemos hacer? ¿Llevar entonces? Por favor, difundan para que los jóvenes se interesen en una actividad que es tan tradicional. Claro que sí. Más bien quiero agradecerle por haber dado difusión a este grupo de personas que estamos dedicados a la ceremonia del té. Muchas gracias. Invitamos a Okuyama Sensei a que nos ofrezca su testimonio. もう私は60年ぐらいもペルーに2世と結婚しておりますので、私がお茶を始めましたのはもうかれこれ45、6年前なんですが、そうですね、お茶を習う心構えとして和敬静寂、和の心です。お客様をお迎えするのに、夏は涼しげに、それから冬は暖かく、それから刻限は早めに、お約束の時間を、ギリギリじゃなくて早めに着くということですね。それからあとは雨が降らなくても傘の用意を、何かがある時にいろんな準備をしとくっていうことですね。そういう心がけ。それからあとは愛客に心せよっていうのは、いつも相手の立場になってものを考える、そういうふうに、お茶をする人の心構えといいますかね、それは、先ほどの4つの言葉は精神的であり、もう一つの7つの、格言は相手に対して、する動作ですね。で、こういう言葉は言うのは優しいですね。ただこういうものを身につけるのはやはりお稽古の中で亭主をしたりお客さんをしたり、その長年そういうことをしながら自分の心の中に染みていくものなんですね。ですから今日やって明日ものになるものではなくて、時間をかけてそういうもう本当に自分が真からそういうふうに行動できるというか、でそれは全部日常生活に全部役に立つものなので、とても大切なことだと思いますね。進めないわけですね。その中でこの育んでいくものがちゃんと言葉じゃなくて体で覚えていくっていうことですね。言葉ではなかなか理解できませんので、まずお茶室に来てお茶を立ててお茶をいただいて、それから始まることなので、ぜひぜひお茶室においでいただいてお茶を習っていただきたいと思いますね。Hemos llegado al final de este importantísimo programa. Como siempre, he aprendido muchísimo. Ahora me iré a casa a contarles a mis hijos y luego a mi familia y a todos mis amigos. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao!